Bienvenidos al taller de datos maestros de socios de negocios. Mi nombre es Rodrigo, soy consultor SAP Business One e integrante del equipo de Pragmática. Muy bien, el proyecto ya se encuentra en un grado de avance y llegamos a la etapa de comenzar a preparar los datos masivos a importar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, migrar de un lugar hacia otro, es decir, trasladar la información desde un punto hacia otro punto, que en este caso es importarla a la plataforma de SAP. Así como podemos migrar datos de las cuentas contables, de las dimensiones, de artículos, una de las importaciones principales que funciona como columna vertebral en el proyecto de implementación es la importación de datos maestros de socios de negocios, o también conocidos, mejor conocidos, como los clientes y proveedores. Ahora bien, ¿cómo va a ser este proceso de importación masivo? Como base principal, vamos a utilizar una plantilla de Excel como herramienta digital de soporte para el traslado de todos los datos y su posterior importación. Si bien el taller apunta a socios de negocios, tanto para clientes como para proveedores. Nosotros vamos a visualizar como ejemplo desde el lado de los proveedores, pero la plantilla es exactamente igual que la que se aplica para clientes, por lo tanto, el video es explicativo para ambos casos. Por eso, perseguimos como objetivo principal conocer este proceso integral de migración de datos masivos a SAP Business One. Entonces, en resumen, toda la migración se va a llevar a cabo bajo una plantilla de Excel y va a constar de dos grandes etapas esta importación. Los consultores le van a enviar la plantilla donde en una primera instancia se van a cargar las parametrizaciones de las entidades de los socios de negocios, que ahora vamos a ver qué son y de qué tratan. Van a devolver esa plantilla a los consultores, donde ellos van a asignar un código interno unívoco perteneciente a su cuenta de SAP y se le va a volver a enviar la plantilla para que ahí comience a transcurrir la segunda etapa, que es donde ahí sí ya empezamos a establecer fila por fila cada proveedor o cada cliente con sus diferentes parametrizaciones y variables. Terminando esta breve introducción, entonces ya estamos en condiciones de trasladarnos a la plantilla en cuestión. Ahora sí, ya nos encontramos en la plantilla, que es un libro de Excel, como bien decíamos anteriormente, y que cuenta con diferentes hojas. Podríamos decir que esta plantilla de clientes o de proveedores, recuerden que lo único que cambia son los nombres de los títulos, cuenta con tres tipos de hojas. Hay 5 hojas que corresponden a la primera etapa de la importación. Hay otras 4 hojas que corresponden a la segunda etapa de la importación de datos maestros. Y luego vienen hojas de referencia, ¿sí? Cuestión. Las primeras 5 que se ven en verde corresponden a la primera etapa, donde tenemos a los compradores, condiciones de pago, grupo de proveedores, lista de precio y propiedades de proveedor. Estas son las que nosotros le llamamos las entidades. Entonces, el equipo de Pragmática va a enviar la plantilla para que primero, desde el lado del cliente, se completen estas 5, si es que aplican. Y una vez que se completen las 5, vuelven a enviar esta hoja con los datos ya cargados al equipo de Pragmática para que nosotros le asignemos el código interno, que es un dato unívoco propio de su cuenta de SAP, y les devolvemos estas 5 hojas que van a estar con los datos que ustedes cargaron más el código interno. Y ahí comienza la segunda etapa, que es cuando entran en juego estas 4 hojas restantes para terminar de completar. Vamos a avanzar entonces ahora con qué son las entidades y para qué sirven estas primeras 5 hojas y qué significa cada una de sus columnas al momento de cargar. Bien, vamos con las 5 hojas individuales de la primera etapa, comenzando con compradores. ¿Qué es lo que van a poder asignar y cargar acá?
nombres de los colaboradores de su empresa, en este caso del departamento de compras, viéndolo desde el lado de la plantilla de proveedores, desde el lado de la plantilla de clientes van a tener los empleados de ventas, donde lo que se va a poder cargar son aquellos colaboradores, empleados que están en el área de compras y van cargando los diferentes formularios en el proceso de compra, llámese la solicitud de compra, el pedido de compra. Entonces se le va a poder asignar a ese formulario qué comprador fue en el caso de que esté cargado en esta primera hoja. Entonces, la primera columna A no se toca absolutamente nada. La siguiente de compradores es donde van a asignar el nombre y el apellido del usuario, que va a ser usuario de SAP y a su vez va a ser colaborador de la empresa. Puede también pasar de que no sea necesariamente un usuario de SAP y lo querramos cargar, lo vamos a poder asignar a la planilla del formulario en SAP como el empleado de compras que generó determinado formulario, a pesar de que el usuario real que haya cargado el formulario sea otro. Se lo vamos a poder asignar de esta manera. Luego pasamos a las condiciones de pagos. Condiciones de pagos, estas son las que se van a utilizar tanto desde el lado de clientes como desde el lado de proveedores. Lo que sí, en la planilla de clientes se van a cargar las propias que vamos a usar de clientes y del lado de proveedores se van a cargar las propias que usamos desde el lado de los proveedores, pero pueden ser que hayan muchas que sean compartidas. Por ejemplo, hay algunas que ya vienen por defecto, como la de contados, 30 días, y así sucesivamente pueden agregar todas las condiciones de pagos que quieran. Si cada condición de pago, luego puede haber una reunión interna con algunos de los consultores de Pragmática para definir qué periodo de días se quiere asignar a esta condición de pago. ¿Por qué? Porque las mismas son las que SAP va a utilizar para calcular la fecha de vencimiento de los comprobantes. Por ejemplo, si a mis proveedores yo les asigno fecha de 30 días, por lo tanto, con la fecha de documento cuando lo cree me va a tomar la fecha del día más 30 días la fecha de vencimiento de ese documento y así sucesivamente con las diferentes condiciones de pago que yo le asigne. De todas formas, esta condición de pago se va a asignar una por defecto al proveedor en cuestión, pero luego en el comprobante como tal, cuando se crea en SAP, está la posibilidad de modificarlo en ese formulario puntual, porque por algún motivo a lo mejor no va a ser 30 días, sino que exclusivamente en este formulario va a ser al contado o 45 días o cualquier otro tipo de forma de condición de pago que se le agregue al proveedor. Pasando con grupos de proveedores. Grupos de proveedores en SAP se va a utilizar para agrupar, para clasificar, en este caso a los proveedores. Entonces podemos armar diferentes grupos. Ahora, cada proveedor puede pertenecer a un único grupo de proveedores. Por lo tanto, de la misma manera van a poder crear todos los grupos de proveedores que quieran, donde en esta, bueno, la columna A no hay nada para hacer, la columna B van a cargar el nombre de cómo ustedes quieren que esté expuesto en el sistema ese nombre de proveedor, ese nombre de grupos de proveedores, es decir, cómo quieren que se visualice ese grupo para luego poder asignárselos a los diferentes tipos de proveedores, o vuelvo a repetir, para los clientes lo mismo. Podemos tener un grupo de proveedores en la fila 1 que son los proveedores nacionales. Fila 2, otro grupo de proveedores que son los extranjeros. O diferentes acorde a cómo en la empresa los quieran clasificar. Solapa lista de precios. Esta también es lo mismo, es para asignar cada lista de precios de forma individual a cada proveedor o a cada cliente. Entonces lo mismo, acá podemos cargar todas las listas de precios que nosotros querramos. ¿Qué es lo que se va a asignar en esta hoja? Solamente el nombre de la lista de precios. Después, en otra plantilla es la que se hace la relación de cada producto a qué lista de precios, pero en esta lo único que hacemos es, yo quiero la lista de precio al contado, quiero la lista de precios a mayorista, quiero la lista de precios para minoristas o cómo esté articulada la empresa en cuanto a cómo manejan listas de precios. Puede ser que en el caso de proveedores no tengan una definida por defecto, pero en clientes es donde más generalmente se suele utilizar.
Lo mismo de siempre, columna A es numerativo, no se hace nada, columna B cargan el nombre tal cual como lo quieren ver luego expuesto en el sistema y nosotros después nos vamos a encargar de asignarle el código interno. Y por último, para finalizar con las primeras 5 de las entidades, llegamos a las propiedades de proveedor. ¿Qué le llamamos propiedades en SAP? Bueno, es como un atributo, es un diferencial, es una forma de clasificar a un artículo o también a un cliente o a un proveedor. ¿Cuál es la particularidad de las propiedades en socios de negocios? Que pueden ser muchas propiedades para un mismo proveedor o para un mismo cliente. En total, SAP propone que se pueden crear hasta 64 propiedades, que las mismas pueden ser compartidas con los clientes. Entonces, no sé, yo tengo la propiedad cliente importante. Esa misma propiedad importante la podría utilizar tanto para el lado de clientes como para el lado de proveedores y asignársela. Pero a su vez, a mi proveedor le puedo asignar muchas propiedades. Yo tengo definidas 30 propiedades, a un mismo proveedor le podría definir 30 propiedades y asignárselas. ¿Para qué son importantes las propiedades? Bueno, para el armado de muchos informes que SAP brinda, otorga la posibilidad de poder filtrar por este tipo de propiedades. Por eso es muy importante tomarse el tiempo, si es que ya no las tienen, está bueno tomarse el tiempo en esta etapa de la implementación del proyecto para decir, bueno, a ver, ¿cómo podríamos clasificar, más allá de agruparlos, que es lo que vimos en la solapa de grupo de proveedores, cómo podríamos clasificar y asignarle virtudes, asignarles atributos, características puntuales de propiedades a clientes y a proveedores? Esto está bueno porque luego a lo largo del tiempo va a brindar un valor agregado para informes y cuestiones de análisis clasificando por propiedades de socio de negocio. Muy bien, aquí ya finalizamos con la primera etapa de las 5 primeras entidades. Entonces, ¿qué sucedería ahora? Que la plantilla tienen que completar estas 5 solapas. Luego vuelven a enviarle al equipo de pragmática el Excel con estas 5 solapas completas. Nosotros les completamos los códigos internos y ahora sí ya pasaríamos a las últimas 4 donde se asigna fila por fila cada proveedor o cada cliente con sus respectivos datos. Muy bien, hasta aquí ya conocemos cómo funcionan las 5 plantillas de las entidades. Desde el lado del cliente ya se completaron, entonces asignaron los compradores. Desde el lado de pragmática se le asignaron los códigos internos, le volvimos a enviar para que continuemos trabajando en las últimas 4 plantillas, hojas de este Excel. Entonces tenemos los compradores, ya se asignaron las condiciones de pagos, se asignaron luego los códigos internos del lado de pragmática, lo mismo con los grupos de proveedores, listas de precios, propiedades de proveedor. Puede estar la posibilidad de que alguno de estos campos no se complete, será un caso particular, se hablará, se tratará de forma específica con el consultor a cargo. Muy bien, pasemos ahora a la segunda etapa, que es cuando ya empezamos a completar, propiamente dicho, a cada uno de los maestros de proveedores, es decir, que cada fila va a ser un proveedor puntual. Vamos a tener 4 hojas a completar: la de maestro de proveedores, la de contactos, la de dirección y la de retenciones. Vamos a comenzar primero explicando la de maestros de proveedores. Esta hoja es la fundamental. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a trabajar fila por fila cada proveedor de forma individual o cada cliente de forma individual. Como líneas generales, cuando el consultor les envíe la plantilla, todas las columnas que tengan este gris es porque no tienen que completar nada, salvo caso muy particular que se hablará en esa importación de forma particular. Pero si no, en líneas generales, siempre lo que la fila 2 lo marca en gris es porque desde el lado del cliente no se tendría que completar, sino que lo hacemos nosotros como consultores, vuelvo a repetir, salvo explicación previa. La hoja a su vez también contiene información de obligatorios. Cuando dice obligatorios y está en negro es porque, entonces aquel que sea responsable de cargar la plantilla sabe que ahí algún dato tiene que
asignar, y luego en cada una de las columnas, que son diferentes entidades en la base de datos de SAP, se asigna una descripción sobre de qué trata esa columna, qué tipo de dato, cuál es el tamaño, sobre qué información es la que va a brindar. A lo mejor nos preguntamos, ¿por qué está en inglés? Bueno, porque esta plantilla luego nosotros la utilizamos para hacer la importación como tal a SAP y es requerible que los títulos estén en inglés. Por una cuestión técnica necesitamos que estén bajo esa denominación. Ya ahora estando en esta segunda parte de la carga de la planilla, es decir, en estas últimas 4 planillas individuales, empiezan a cobrar sentido por qué asignamos estos códigos internos y la carga del resto de las entidades. Porque esta planilla ahora empieza a alimentarse de esos códigos internos. Entonces, por ejemplo, el grupo de código de proveedores. ¿Qué es lo que me propone la planilla? Yo no puedo asignar cualquier código, solamente me va a permitir asignar los que vienen desde la planilla, en este caso desde la hoja, grupo de proveedores y me muestra estos códigos internos. Entonces, si uno es de ferretería, listo, le voy a asignar el 102. Bajo esa misma idea, ese mismo razonamiento, aplican para todas aquellas columnas que sean de la misma forma. Entonces, la persona de ventas, en realidad acá en compras es la persona de compras. Bueno, yo le puedo asignar ya según el código que tiene esa persona de compras. Si yo se lo quisiera agregar a ese proveedor por defecto, que cada vez que se cargue una solicitud de compra, un pedido de compra, se lo asigne siempre a Mónica Torres, a ese proveedor le voy a asignar el código interno 6. Y automáticamente siempre me lo va a traer en los formularios. No importa que la persona usuaria en SAP sea otra la que genere esa transacción. Lo mismo con los grupos de pago. Bueno, si yo a este proveedor siempre va a ser de contado, le voy a asignar al -1 porque el código interno de condición de pago es -1 para contado. Si es 30 días va a ser 1, si es 45 días va a ser 5 y así sucesivamente con cada uno de los proveedores que yo vaya a cargar. Es decir, la plantilla ya está estructurada para que en determinadas celdas solamente va a haber desplegables con la información exclusiva y taxativa dependiendo de qué hoja hace referencia. Ahora ya vamos a ir a hilar fino donde explicamos qué significa cada columna y cuál es el dato que se tiene que asignar. Comenzando, columna A es el código del socio de negocio, en este caso el código del proveedor. Esta codificación puede ser la misma codificación que se usaba en un sistema anterior o una codificación nueva, sí o sí tiene que tener un dato asignado. Nosotros aconsejamos, por la dinámica que ofrece SAP para trabajar, es que el código de proveedor arranque con P, le continúen 4 dígitos del 1 en adelante. Otros clientes también hemos visto que asignan la letra P y el quit de ese socio de negocio particular. Pueden utilizar la que quieran o pueden utilizar la codificación que traerían antes. Lo que sí, no se puede repetir el mismo código de socio de negocio en clientes y en proveedores, porque a lo mejor puede pasar que venían de otro sistema que la codificación era separada, la de cliente y proveedor, entonces a lo mejor tenían el cliente número 9500 y a su vez tenían el proveedor número 9500, pero eran totalmente distintos. Bueno, acá no, salvo que le asignemos P9500, C9500, eso ya sería otra historia. ¿Qué aconsejamos nosotros? Asignarlo como está en el ejemplo de forma sucesiva y para aquellos proveedores del extranjero agregar PE, el prefijo PE y luego la numeración con 3 dígitos aparte. Continuando con la columna B, lo que me ofrece la plantilla son los códigos del 80 hasta el 999, que son los códigos internos de AFIP, acorde a la identificación que tenga la persona jurídica o la persona humana. Entonces, estos códigos, ¿de dónde los obtenemos en la plantilla? Bueno, ahí está la última hoja, que no se modifica nada, que son las validaciones. Entonces, de acá me dice que el 80 pertenece a Quit, 86 a Quill, 999 Quit País, 99 sin identificación, que sería para el caso de proveedores del extranjero. Columna C no es más ni menos que el Quit o el Quill o el DNI.
si fuera el caso. Lo importante acá es que no tengan guiones. Columna D es la razón social, el card name directamente es la razón social de este proveedor, de cómo lo vamos a identificar. Diferente es la columna E, que es la clave, el nombre de fantasía, ¿sí? Entonces podemos tener por un lado la razón social, que es la que vamos a utilizar en los reportes, y por otro lado tenemos el nombre de fantasía. Columna F, columna G, no es necesario completarlo, sí está bueno que se sepa para qué sirven. En el card type lo que asignamos es siempre supplier para el hecho de que son proveedores. Del lado del cliente, en vez de aparecer supplier, va a aparecer la opción de clientes. En la columna G trata la moneda, es decir, en SAP nosotros le podemos asignar a cada proveedor o cada cliente de forma individual su moneda para que transaccione. Nosotros en Pragmática aconsejamos asignar todas las monedas porque esto le da mayor flexibilidad al trato con el cliente dentro del entorno de SAP, ya que podemos generarle alguna factura en dólares, otras en pesos y poder dejarle por defecto una. En cambio, si nosotros a un cliente, a un socio de negocio, le asignamos una moneda en específico, por ejemplo, pesos, luego en SAP no la vamos a poder modificar una vez que ya se guardó una transacción. Por eso es aconsejable dejarle monedas todas. Por defecto se puede dejar después pesos, entonces cada vez que se vaya a crear una transacción para ese cliente o proveedor me va a traer pesos, pero si surge la oportunidad que hay que hacerle otro tipo de moneda en la transacción, se va a poder seleccionar sin ningún tipo de problemas. Continuando con las columnas, luego tenemos la columna H del código de grupo de proveedor, es lo que mencionábamos antes. Vamos a seleccionar acorde a los números internos, números de teléfonos, tenemos varias opciones, el correo electrónico, luego se puede agregar otro correo más que ya lo vamos a ver con la solapa de contactos, pero podemos asignar un correo electrónico por defecto y el principal. Lo mismo que contacto de persona, ¿sí? Personas de contactos a un mismo cliente o un mismo proveedor se pueden relacionar muchas personas de contacto que son las que tenemos relación directa al momento de generar un pedido de compra o al momento de que me solicitan una venta. Bueno, con quién me contacto desde esa empresa, yo puedo asignar una por defecto que la va a tomar desde la solapa contactos, que ya la vamos a ver en unos minutitos. Personas de compras, lo mismo que decíamos, el código interno, los grupos de condiciones de pago también es un desplegable donde voy a seleccionar el código interno, listas de precios, si no se le asigna ninguno no hay ningún problema, porcentaje de descuentos, es decir, si yo a un proveedor o a un cliente ya le quiero dejar fijo un porcentaje para que me lo traiga en cada comprobante nuevo que hago, lo puedo establecer directamente ya en la celda. Lo único importante es que si es con decimales no se utilice la coma, sino que se utilice el punto. Entonces en cada nueva transacción que le haga a este proveedor o que me envíe el proveedor o el cliente en su caso, me va a traer este valor de descuento que le haya asignado. Luego tenemos el límite de crédito. El límite de créditos es para que SAP me arroje una alerta cuando le estoy por vender o estoy por comprar a un proveedor donde ya he superado el límite de crédito que tenía por defecto. La columna B es lo mismo, nada más que en este caso considera solamente las facturas y en la columna B considera el monto que se suma entre, en el caso de proveedores, los pedidos de compras más las facturas de compras. Father Card es para unificar cuando tenemos proveedores que todos se pagan bajo una misma razón social. Entonces a lo mejor yo puedo, por algún motivo, quiero tener, le compro o le vendo a un proveedor o a un cliente que tiene 4 sucursales, pero esas 4 sucursales siempre que haga un pago van a ir a una de esas 4, entonces yo puedo relacionar a varios y ponerle el mismo código para que me quede asociado. Esto después se trabaja de forma individual para revisar ciertas parametrizaciones, pero en resumen serviría para esto. Columna X, sumamente importante, obligatoria. En este caso del lado de la plantilla de proveedores hay que asignar la cuenta de pasivo,
que es la cuenta contable que SAP va a utilizar para realizar la contabilización automática y la generación automática de asientos. Entonces acá sí o sí me va a mostrar la cuenta contable asociada a los proveedores. En el caso de los clientes me va a mostrar una cuenta de activo. Este desplegable también me lo trae desde la plantilla de validaciones. Entonces acá es donde me está trayendo el código de la cuenta contable. Luego llegamos a la columna I, donde en esta lo que vamos a asignar es la definición de impuestos. Y acá tenemos solamente dos opciones. O que este proveedor esté sujeto a impuestos, es decir, que sea responsable inscripto, que sea monotributista o lo que fuere, ya sea en ganancias, en IVA, en ingresos brutos, entonces sí o sí le va a ir esta condición. En el caso de que sea exentos en los tres tipos de tanto en ganancias, ingresos brutos como en IVA, directamente le podemos dejar la siguiente condición. Nosotros en términos generales siempre asignamos la primera, así no hay ningún tipo de conflicto. Columna Z la completamos nosotros, pero esta es para sujeto de retención. Si hay proveedores, si bien nosotros se establece retención, en realidad hace referencia tanto a retenciones como a percepciones. No quiere decir, si tiene el sí de yes, no quiere decir que sí o sí se le van a configurar retenciones a este proveedor, sino es que dejamos el proveedor en condiciones aptas como para que luego se le puedan asignar retenciones o percepciones. Por eso siempre se aconseja a todos dejarles el sí y luego en su debido caso se le van a asignar las configuraciones que vienen de la solapa de retenciones. Continuando con la columna AA, ya lo que tenemos acá es el tema para el número de ingresos brutos de nuestro proveedor. Puede quedar vacía si no se puede completar. Y sí son obligatorias las de asignarle a cada proveedor la categoría de ingresos brutos en el sentido con estas opciones: local, convenio multilateral, exento o las otras dos. Entonces el desplegable me va a ofrecer esos prefijos. Lo mismo para la categoría de IVA, lo mismo para la categoría que tenga en relación a los impuestos a las ganancias. Luego, ya finalizando la de maestros de proveedores, tenemos el tema de ReproWeb. Bueno, esto es muy particular, habría que verlo según el caso. Si tiene participación accionaria el proveedor o el cliente, por lo general le asignamos que no, pero bueno, también se podría ver. Si es empresario, siempre le asignamos que sí, es informativo. Luego, si fuera monotributista, se podría asignar de forma informativa también la actividad del monotributo para algún tipo de informe o reporte que luego se quiera sacar. La columna AI y AJ es para que si este proveedor acepta cheques endosables o no, entonces acá se puede asignar. Y lo mismo, si acepta cheques endosables, se podría asignar a partir de cuándo, como una fecha a partir de desde. Y por último, para finalizar, viene la parte de las propiedades. Fíjense en que acá me aparecen 64 columnas. ¿Por qué? Como bien habíamos dicho, SAP propone poder asignar 64 propiedades que son compartidas entre clientes y proveedores. Es decir, entre los dos van a ser 64 propiedades en total. Después cada uno las distribuye como quiera. Entonces puede ser que compartan o puede ser que no. ¿Qué es importante acá? Propiedad 1 yo solamente le tengo que asignar si aplica o no aplica. Es un booleano que va a aplicar esa propiedad o no va a aplicar. Entonces a esta fila, que es el primer proveedor, yo le estoy diciendo que él va a tener la propiedad relevante. Por eso ahí es importante asignarle el sí o el no, pero que esto es importante, que propiedad 1 hace referencia a la propiedad 1, que la propiedad 2 hace referencia a la propiedad 2. De todas formas, generalmente en las plantillas aquí arriba se le asigna el nombre de la propiedad para colaborar con el dinamismo de la asignación de la plantilla. Y así sucesivamente con cada una de estas plantillas. En este caso, a estos proveedores solamente se le asignaron estas 7 propiedades, que algunas aplican y otras no aplican. Y las otras no se completaron porque directamente no hay propiedades para cargar. Muy bien, así llegamos a finalizar la plantilla de maestros de proveedores, que ahora van a tener relación con las solapitas de contactos, de dirección y de retención. ¿Por qué hay otras 3 diferenciadas? Bueno, porque acá lo que pasa es que cambia la relación que hay entre un proveedor
y varios contactos, un proveedor y varias direcciones, un proveedor y varias retenciones. En lugar de ir repitiendo para el mismo proveedor las filas, hay otra solapa donde yo puedo decir, bueno, el proveedor 1 tiene tantos contactos y acá es donde voy repitiendo cada uno de los proveedores. Lo mismo con tantas direcciones, lo mismo con las retenciones o percepciones. En la solapa de contactos lo que se va a asignar es todas las personas en las cuales tenemos referencia dentro de la organización con la que trabajamos, ya sea proveedor o cliente. Vamos a poder seleccionar en la columna A sobre qué código de proveedor en este caso yo quiero asociar un contacto directo. Entonces le podemos asignar el nombre. Esta primera columna, la B, el name, es cómo lo vamos a identificar rápidamente y luego se detallan primer nombre, apellido, la posición, es decir, el puesto, el cargo en el organigrama que ocupa esta persona, si lo queremos detallar, la dirección donde lo vamos a encontrar, el correo electrónico, que no necesariamente tiene que ser el correo de la empresa, puede ser un correo privado propio de ese contacto, es decir, no necesariamente es el mismo que va a figurar acá, sino que podría ser otro. Y a su vez, en la solapa de maestros de proveedores, en la columna de persona de contacto, es acá donde vamos a poder asignar qué persona de contacto queremos que esté por defecto. De todas formas, después se puede buscar a otros si son más de uno. Simplemente lo que hago en esta acción es decir, bueno, en el proveedor número 1, encargado de compras va a ser la persona de contacto que va a tener esta denominación. Acá en name también le podríamos haber puesto encargado de compras acompañado de la razón social o acompañado del código para identificarlo rápidamente, pero a fines prácticos luego dentro del sistema eso no va a ser una traba. Así también le podemos asignar el número de teléfonos y algún otro dato más relacionados a los contactos de celular. Y sin más ya concluimos con los contactos. Podemos agregar los que querramos acorde a cada uno de los clientes o proveedores. Yendo a la solapa de dirección, la lógica siempre es la misma, donde voy a poder asignar varias direcciones, en este caso a un mismo proveedor, donde siempre aplicamos buscando primero el código de proveedor que me lo va a traer de la plantilla de maestros, pero acá lo más importante en esta plantilla es que vamos a poder asignar direcciones de facturación y direcciones de despacho. Entonces, más que todo del lado del cliente, esto se utiliza mucho, donde yo en la factura asigno la dirección de facturación y en el remito la dirección de despacho. ¿Cómo el sistema va a saber qué es dirección de remito, dirección de despacho? Bueno, lo que figura en la última columna, el address type. Acá es donde nosotros, si la condición es, recuerden siempre que en las columnas se describe que es el tipo de dirección de qué está tratando esta columna. Si tiene ship to va a ser de despacho, por eso yo en la fila 2, fíjense en que es el mismo proveedor, el proveedor 1, pero es la de despacho, y en la fila 3 es la de facturación. La columna H no es necesaria completarla, si bien hay una configuración es bastante particular, la completamos nosotros. En el address name lo que se coloca es cómo queremos identificarlo dentro del sistema, entonces no estaría mal poner dirección de facturación, dirección de despacho. Si fueran varias direcciones de despacho diferentes para el mismo proveedor, podría ser dirección de despacho 1, 2 y 3, cada una, agregando las respectivas filas, pero esto es totalmente particular de cada empresa y lo configura el nombre como quiere. ¿Qué es lo importante acá en la columna C de Street? Lo más importante es lo de que le asignemos si es de facturación o de despacho que vimos recién. Pero luego la columna de C de Street es muy clave también, ya que en esta es donde figura la dirección, la descripción que va a salir en los layouts, en los reportes de impresión. Entonces, cuando yo imprima una factura, si fuera del lado de clientes, del cliente 1, esta dirección Juan de Garay 4000 es la que va a salir en el layout. No es la columna B, sino que es la C. La B es para identificarlo dentro del sistema, donde yo digo, bueno, a ver, quiero que me traiga la dirección de facturación. ¿Qué me va a traer? Juan de Garay 4000. Por eso es muy importante siempre que recordar que la de Street es la que va a salir en los reportes que luego se imprime. Le asignamos la ciudad, el código postal,
el país siempre va a traer Argentina, donde son solapas desplegables, y los estados, que me va a traer códigos internos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque lo trae de la solapa de estados, donde cada provincia tiene su código interno. Por lo tanto, si es del estado número 3, entonces hace referencia a Córdoba. Si fuera del estado 00, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así sucesivamente, igual como venimos trabajando con la misma lógica de otras plantillas. Y en último lugar llegamos a la solapita de retenciones. Es en esta donde vamos a configurar las retenciones y percepciones que le asignemos a cada uno de nuestros proveedores o clientes. ¿Cómo vamos a trabajar esta hoja? Muy similar a las que ya estuvimos viendo. Vamos a seleccionar, lo que va a hacer, me va a traer automáticamente el quit de este proveedor y también me va a traer el identificador, en este caso todos son con quit. Luego de seleccionar eso, vamos acá en la columna F, que es una de las más importantes, vamos a seleccionar el código de retención o de percepción. ¿Qué es importante entender acá? Primero que este código, la primera letra de R hace referencia a retención. Si tendría la P, como es el caso de la fila 5, hace referencia a percepción. Y la segunda letra hace referencia si es de proveedor o si es de clientes. Siempre en la plantilla de proveedores todos los códigos tienen que ser RP y PP, porque son todos relacionados a proveedores. Y en la de clientes van a ser RC y PC. Cuando se selecciona un código interno de retención o de percepción, automáticamente nos devuelve el código interno en SAP, que es el que se acaba de automatizar en la columna B. Por eso estas tres columnas no se tocan, como tampoco la G y la H, ya que la vamos a completar luego nosotros. Ahora, ¿cómo saben de qué trata cada una de estas retenciones o de percepciones? Bueno, porque en las solapas de referencia tenemos una que es el código de retención. Entonces la RP06 la busco en la columna A y es la retención de ganancias 830 y el código interno es el 205. Por eso cuando selecciono RP06 me trae la 205 y así sucesivamente vamos completando cada una de las retenciones o percepciones. De forma específica la columna J es importante, hay que asignarle siempre la opción de Allow It y luego si hay una retención o hay una percepción que su tasa no es la predeterminada por defecto, es ahí donde hay que asignar Special Rate. Entonces hay que duplicar la fila. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que al proveedor 3 yo le quiero asignar la percepción número 03. Entonces esa percepción número 03 yo ya validé de qué tipo de percepción es en cuestión. Yo le asigno la primera fila con esta condición, pero a su vez la vuelvo a repetir con los mismos datos, pero diciéndole que en este caso va a tener una tasa especial. Le asigno Special Rate y también la tasa en cuestión, que en este ejemplo es del 3%. Columna K, columna L, no es necesario asignarlo. Si la columna K pueden asignar algún comentario o algo que se quiera agregar. De esta forma vamos a ir armando todas las configuraciones que queremos que nuestro proveedor tenga asignadas las retenciones o las percepciones. Cabe destacar que esta hoja es fundamental porque es la que SAP va a utilizar para luego hacer los cálculos automáticos en las órdenes de pago para las retenciones y al momento de cargar facturas de compras calcular automáticamente las percepciones. Por eso esta solapa de retenciones hay que tomarse el tiempo para hacerla correctamente y que se quede bien configurada y poder importar de forma masiva absolutamente todo. Esto no quiere decir que luego no se pueda modificar. Luego en el sistema se pueden agregar retenciones, quitar retenciones, agregar percepciones o demás, o modificar alguna fecha o modificar alguna tasa
no va a haber problema, pero sí es importante para lo masivo hacerlo bien desde entrada y luego con el paso del tiempo se van corrigiendo o agregando las modificaciones que sean necesarias. Hemos llegado al final del taller, ya tenemos nuestra plantilla totalmente completa para que sea implementada e importada en el sistema. Este es un proceso muy importante porque nos trae orden y prolijidad en toda nuestra base de datos de clientes y proveedores. Por eso es un buen tiempo para hacer una correcta depuración de datos si fuera necesario. Les agradezco por haber participado en el taller y sepan que para este proceso cuentan absolutamente con todo el apoyo del equipo de Pragmática. Que tengan una buena jornada. Saludos.